Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. La relación entre fe y sociedad es algo que sigue generando preguntas y caminos diversos. Mientras algunos postulan visiones más teológicas, hay también casos como el de las encíclicas Rerum Novarum y Fratelli Tutti, que han abordado temas como las condiciones laborales, la economía y la política, desde la dignidad del ser humano, presentándose como visiones para aportar a una sociedad más justa. Soy Catalina Díaz, estoy con Sofía Erté y esto es Café con Fe. Hola Cata, muy contenta de este nuevo programa. Antes de partir, les contamos que estamos en varias plataformas, en Radio María, en nuestro canal de la Pastoral UC, en YouTube. Pueden oír el programa como podcast en Spotify y en SoundCloud, pero nadie se queda sin Café con Fe. Estamos hoy día con el padre Fernando Valdivieso, él es capellán general de la universidad, y Andrés Vil, académico de Sociología UC. Muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sí, Catalina, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Y antes de partir, tenemos una invitación que es para todo el mes de María. La Radio María quiere ser la voz que Chile necesita hoy, la voz de esperanza, la voz de compañía y de fe. Para esto necesitamos de tu ayuda. Hazte socio colaborador permanente llamando al 22-869-3222 o en la página web radiomaria.cl. Voy a repetir el número porque está difícil. 22-869-3222. O ingresa a la página web radiomaria.cl y ya esté socio colaborador permanente para que juntos seamos la voz que Chile necesita hoy. Ahora sí podemos partir con este nuevo programa de Café con Fe. Estamos hablando un poco antes de iniciar el programa que el profesor Andrés Vil está haciendo una investigación sobre la encíclica Rerum Novarum y la influencia que tendría también en las políticas sociales del Chile en ese momento. Entonces, si nos podría contar un poco más sobre esa investigación. Bueno, sí, encantado. Usualmente pensamos los sistemas de protección social a partir de las necesidades, por supuesto, de la economía, de los procesos políticos de los distintos países, pero en esta investigación, junto con un equipo, nos quisimos fijar un poco en la trayectoria y la trama religiosa y cultural que hay detrás de la formación de distintos sistemas de protección social. Y una de las cosas que nos fue llamando la atención desde el comienzo fue cómo Rerum Novarum impactó particularmente el sistema de seguridad social de Australia a comienzos del siglo XX. Lo cual es llamativo porque uno pensaría, bueno, es un país mayoritariamente protestante en ese momento, y es difícil como pensar en como esta intercomunicación entre distintas vertientes, ¿no es cierto?, del cristianismo detrás de las instituciones que se empiezan a formar en estos países. Y muy interesantemente, el sistema de seguridad social de Australia se basa o se ancla en la idea de salario vital, que fue algo que se le ocurrió a un juez que estaba viendo un conflicto laboral en una mina en Australia a comienzos del siglo XX, y que en el juicio, en la sentencia que él dicta, cita una parte textual de Rerum Novarum, diciendo, bueno, en verdad la empresa tiene que pagar un salario vital que le permita a un trabajador y su familia vivir bien y frugalmente, ¿ya? Y más o menos esa es la cita que toma, que no es la referencia, o sea, es como un poco plagio, pero bueno, ahí está la inspiración. Y este juez es de orientación liberal políticamente, pero entiende Rerum Novarum, por lo que hemos visto por su biografía, como una etapa en el progreso de la civilización. Así lo entiende él, y entonces por eso puede en un país protestante usar este lenguaje que le hace sentido en su contexto nacional. Y entonces, de ahí, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo fue recibida, ¿no es cierto?, Rerum Novarum en Chile? O en otros países de América Latina, por ejemplo, donde básicamente los sistemas de protección social
no se basan tanto en la autonomía que puede proveer el salario al trabajador, sino que enfatizan más bien otro tipo de relaciones. Por ejemplo, ustedes pueden haber escuchado que muchas veces se habla de que nuestro sistema de seguridad social fue muy paternalista, ¿no? Como que enfatizando una relación personal entre el patrón y sus trabajadores y esas figuras y contactos más presenciales. Entonces lo que fuimos viendo fue cómo más bien Rerum Novarum impactó a Chile de otra manera, ¿no es cierto? Enfatizando el sindicalismo, la organización sindical, la organización más presencial entre patrones y trabajadores, sin enfatizar más bien este aspecto más salarial de la seguridad social. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque también en el último tiempo, o sea, ustedes pueden recordar la propuesta de salario ético, ¿no es cierto?, de Monseñor Goitzen en su momento, ¿no? Como que a veces vuelven estos temas que están como ahí perdidos en la historia y tienen su impacto no solamente en el lenguaje que utilizamos para justificar ciertos tipos de ayuda social y entender la dignidad humana, sino que también en cómo la organizamos, efectivamente. Ahora que ya tenemos un contexto de cómo se aplicó históricamente Rerum Novarum, puede ser uno de los casos, hablemos con el padre Fernando de qué es la Rerum Novarum. Si es que nos puedes contar en breve de qué se trata, quién fue el papa que la escribió, etcétera. Por supuesto, Sofía. Rerum Novarum fue una encíclica bien revolucionaria en su género, y se la considera con mucha claridad la madre de la doctrina social de la Iglesia en la época moderna. La Iglesia siempre ha tenido una reflexión sobre ámbitos sociales. Por supuesto, la moral social la encontramos en los padres de la Iglesia, así en los primeros siglos, pero a partir de de León XIII, en el año 81, pero 1891, ¿ya? Estamos celebrando 130 años, ¿sí? El próximo año. Entonces, en el año 1891, el Papa León XIII, como digo, publica esta encíclica. Ustedes saben que las encíclicas son un instrumento de comunicación de los papas, de enseñanza. Esta es una primera encíclica que se dedica a la cuestión social. Y de hecho, su propio nombre, que es Rerum Novarum, los nombres de las encíclicas característicamente están en latín, salvo las últimas de Papa Francisco, pero se nombran por las primeras palabras de la encíclica, una cosa así de cultura general, teológica, ¿no? Eclesiástica, y Rerum Novarum en latín significa sobre las cosas nuevas, y las cosas nuevas que están pasando a finales del siglo XIX son estas cuestiones sociales que han tomado una nueva dimensión y que necesitan ser iluminadas por el Evangelio a la luz del Papa León XIII, que en esto fue muy profeta, muy visionario. Quiero decir una idea más de la Rerum Novarum. ¿Te puedo interrumpir con una cosa muy chiquitita? Sí, que es impresionante como esto de las cosas nuevas de 1891 y sigue sirviendo hasta ahora, que es impresionante. Muy impresionante. Quería Sofía, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quería todavía acentuar como la relevancia de Rerum Novarum desde otro punto de vista. Bueno, decía que inauguró lo que se llama hoy la doctrina social de la Iglesia. También se le llama la enseñanza social de la Iglesia. Puede ser un título un poco más amable para quien la palabra doctrina es una palabra que tiene un amplio espacio en la teología, pero quizás más amable para algunos fuera de la Iglesia entender enseñanza social. Pero Rerum Novarum es un hito hasta tal punto que muchas de las próximas encíclicas de este ámbito van a ser mención como aniversario de Rerum Novarum, ¿no? La primera, digamos, la que le sigue se llama Quadragésimo Anno, que es de Pío XI y son a los 40 años. Luego, bueno, hay otra, Mater et Magistra, Pacem in Terris, en fin, hay otras, pero Octogésima Adveniens es un nuevo aniversario, y es ya Pablo VI que escribe en el 80º aniversario de la encíclica, y así, luego tenemos Centesimus Annus, o sea, en el centenario, y así ha sido como un hito que ha marcado esta enseñanza social de la Iglesia, que hasta el día de hoy nosotros podríamos poner en esta línea
las últimas encíclicas sociales, tendríamos que incorporar de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, un texto que yo les recomiendo, que tiene una gran vigencia, y de Papa Francisco tendríamos que incorporar Laudato Si, que si bien es una encíclica que llama a la cuestión ecológica, apela a muchos elementos sociales, y ya mucho más definitivamente Fratelli Tutti. Y padre, bueno, y Andrés también en realidad, y vimos un poco la influencia que la Rerum Novarum tuvo, sobre todo en Australia, que fue ese ejemplo, pero ¿cuál fue el impacto que tuvo en Chile a su minuto? Catalina, yo voy a interrumpir con una pregunta para Andrés, porque yo tengo una Por favor. Curiosidad, Andrés, que si acaso tú lo has podido sacar en tu investigación. Yo he escuchado siempre, pero en realidad no he hecho la investigación, que en su tiempo en Chile, el Partido Conservador, partido que tenía entre sus filas a los más fervientes católicos, en su tiempo no publicó y evitó que se publicara la encíclica Rerum Novarum y las primeras encíclicas sociales en el diario de la época, del diario del Partido Conservador, que ahora no me llega el nombre, y la razón habría sido para proteger a la Iglesia de las imprudencias del Papa. La frase sería textual según la tradición oral que yo he recibido. Andrés, ¿tú has escuchado algo de esto, no? No, o sea, lo encuentro fascinante, pero no lo he podido ver, no lo he podido comprobar, primera vez que lo escucho. Hay un aterrizaje cultural a cada contexto específico, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, que, por ejemplo, en un país como súper liberal y que se está industrializando rápido, como Australia, pero que está enfrentando cuestiones sociales importantes, el juez, en el momento, encuentra que el salario es como lo que tiene que manipular para asegurar un buen estilo de vida, ¿no es cierto?, a una familia. De hecho, lo calcula así, lo calcula al vuelo, dice, bueno, es un padre de familia con 2 hijos, una señora, tiene que mantenerlo, y tira un cálculo, y queda en la legislación australiana, y después todas las empresas tienen que empezar a pagar ese salario vital. O sea, un juez lo hace acá en Chile y lo cuelga, ¿no? O sea, o quien sea. Y tiene algunos antecedentes en lo que se llamó el Bishop's Program en Estados Unidos, que fue a fines del siglo XIX, también inspirados por Rerum Novarum, y liderados por un obispo de apellido Ryan, que para enfrentar las difíciles condiciones industriales en las ciudades de Estados Unidos, hay todo un programa de legislación social que ellos promueven, ¿no? Y que va a ser tomado en algún sentido por Roosevelt mucho tiempo después, en los años 30, con el New Deal, algunas cosas hay ahí. Pero lo interesante es que, claro, enfatizan el salario como algo que permite la autonomía de la persona. En Chile, en cambio, hay un aterrizaje como más cultural que enfatiza la relación social que trasciende el salario entre un patrón y sus trabajadores, ¿no? Entonces, yo lo que sí he visto es que, por ejemplo, el Partido Conservador enfatizó mucho más algunas encíclicas que fueron muy contrarias al comunismo, por ejemplo, en esa época, o al socialismo en general, pero que entendían que la responsabilidad era personal sobre los trabajadores. Entonces, pese a que tuvieron una gran influencia en la legislación social de la época e impulsaron muchas de las primeras iniciativas sociales, lo primero pasa por iniciativas personales, ¿no? La población Santa Filomena es una primera reacción a Rerum Novarum. No recuerdo bien qué empresario la impulsa, ¿no es cierto?, asociada al Partido Conservador, pero lo entendieron más como un desafío privado, en esos términos, como más personales, que algo de lo que se tenía que hacer cargo el Estado, por ejemplo. Y en eso Chile no es tan distinto a otros países católicos, ¿no?, que enfatizan más bien esta relación personal entre quien da la caridad y quien la recibe, porque se enfatiza mucho más el vínculo, ¿no?, más que la autonomía por medio de un instrumento impersonal como podría ser un salario. Interesante. Yo sé que Alberto Hurtado, que fue un gran conocedor, impulsor de la enseñanza social de la Iglesia, concretamente una obra muy grande de él y no tan conocida fue el trabajo por los sindicatos y los sindicatos católicos.
él tuvo la reflexión, y el que ha estudiado esto en su tiempo lo estudió bien es Samuel Fernández, profesor, sacerdote y académico de nuestra Facultad de Teología. Samuel describe cómo Alberto Hurtado se hace esta pregunta por la solidaridad y sus implicancias o sus exigencias, digamos así, teológicas, desde la fe, exigencias de solidaridad para un creyente, si acaso se circunscribían en el ámbito personal que tú estás indicando, Andrés, o si exigían un plano estructural, ¿no? Y en ese sentido institucional. Y no sé, eventualmente tendríamos que decir ahora, hoy en día, constitucional, eventualmente, ¿no? Para ponerlo así en términos más concretos en Chile, es decir, la solidaridad y otros principios que impulsan el Evangelio para el trato de unos con otros, ¿son principios que rigen el tú a tú o son principios que, junto con el tú a tú, deben permear también las estructuras? Esta fue un pensamiento que se ve desarrollado en la vida de Alberto Hurtado y también lo desarrolló la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia, y a mí me parece que los años de esta enseñanza y la última encíclica de Papa Francisco van siempre acentuando la necesidad de que junto con el plano personal, vamos a decirlo así en un lenguaje de fe, vamos a decir, junto con la conversión personal, es necesario, y es una exigencia de la justicia, y es una exigencia de la fe, del Evangelio, que este Evangelio permee las estructuras. Y eso yo lo encuentro interesantísimo, porque es una doctrina que parte, ¿no es cierto? Tal vez el hito es Rerum Novarum, pero sabemos que hay un montón de teología y de reflexiones antes, ¿no es cierto? Desde la fundación del cristianismo, ¿no es cierto? Desde el Evangelio en adelante, que enfatizan como califican de cierta manera las relaciones humanas, ¿no? O sea, y presuponiendo siempre la dignidad del ser humano como persona. Y es muy interesante ver cómo en contextos donde la magnitud de los fenómenos sociales empieza a ser súper compleja, ese lenguaje más personal se tiene que adecuar a cosas medias impersonales, ¿no es cierto?, como el salario. Y claro, Alberto Hurtado también tiene una reflexión sobre el salario mínimo, y así con otros que empiezan también a adecuar este lenguaje a estructuras o instituciones que de repente obviamente operan de manera más impersonal. Y ahí está la riqueza del lenguaje, ¿no? Que todavía nos sirve, pese a todos los años, para entender fenómenos que son totalmente novedosos. Hablando de San Alberto Hurtado, ¿cómo se acoge la doctrina social de la Iglesia en Chile? Porque uno de los personajes principales en ese tema es San Alberto Hurtado, pero en la política, por ejemplo, ¿cómo se acogieron estos conceptos en Chile? Sí, y volvemos a un tema bien interesante que Padre Fernando lo había mencionado antes, que de repente también había cierta reticencia política, sobre todo en discusiones políticas de esa época que trataban de parecer súper científicas y como más seculares, ¿no es cierto?, tratando de olvidar esa tradición más católica de la que venía Chile, que básicamente empezó a importar o a concretar ciertos ideales emulando instituciones que operaban en otros países, ¿no es cierto? Y lo propio de la consolidación de la seguridad social en Chile con la cuestión social, ¿no es cierto?, de los años 20 en adelante, fue un poquito la emulación o la copia o la adaptación de este sistema bismarckiano, no sé si lo han escuchado hablar, que parte en Alemania con Otto von Bismarck, que organiza, ¿no es cierto?, un sistema de seguridad social que refuerza el vínculo entre el trabajador y su empresa, ¿no? Entonces le da como mucha discreción también a los empleadores. Ahora, ese sistema empieza a funcionar en Alemania y en Francia, en cierto sentido, porque son países donde hay industria pesada y donde hay personas que pueden trabajar toda su vida en una industria, ¿no es cierto? Cuando se adaptan un poco estas leyes, también influenciados por la recientemente creada, o sea, fue en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, esos principios.
cuando se empiezan a aterrizar en Chile, empiezan a favorecer justamente a trabajadores de ese tipo de industria y de ese tipo de empresa que se pueden proyectar toda su vida en ese tipo de trabajo. Y es relativamente exitoso como en el ámbito de ese trabajo formal. Ahora, el problema de Chile es que obviamente tenía una economía poco industrializada y donde más bien buena parte de los trabajadores eran migrantes, o sea, trabajaban en trabajos estacionales, ¿no es cierto?, en la agricultura, en la ciudad, todo el fenómeno como de los afuerinos en el campo, ¿no es cierto?, que no se podían tampoco acoger a la protección de la hacienda y mucho menos a la protección formal en la industria. Entonces esa gente fue quedando fuera, ¿no? Pero el lenguaje que se utilizó para ese tipo de política es menos religioso y tiene que ver más con, o sea, son principios que uno le puede reconocer un origen religioso, pero que ya ha sido secularizado, por ponerlo en esos términos, en este tipo de instituciones que se presentan como científicas, que pueden organizar bien el trabajo y la protección social, otros principios de eficiencia. Disculpa, en relación a eso, como a lo secular, lo religioso, que estamos hablando un poco de la influencia económica que tenía esta encíclica, entonces, y de la resistencia política que se le habría puesto en algunos casos. Entonces, ¿cómo vemos esto de las críticas que se le hicieron en su minuto, y hoy también, a la doctrina social de la Iglesia y a estas encíclicas cuando se salen de su territorio? Que es algo que también salía en tu trabajo en algún minuto, que era, quizás también surgió en su minuto ese conflicto en el sector más conservador pero ¿por qué este papa se está metiendo en el cuento de los salarios? Que es un poco lo que le hacen hoy día al Papa Francisco, cuando se mete, por ejemplo, da soporte en cuanto a los modelos económicos y empresariales, también haciendo soporte desde la dignidad del ser humano y qué sé yo, y también hay personas que se preguntan, no, pero por este Papa, ¿por qué se mete en hablar de empresa y de propiedad privada? Y bueno, también es una opinión, digamos, pero ¿cómo podemos ver esto como un aporte más allá de solo la etiqueta política o de... No sé si Fernando quiere partir respondiendo a la pregunta. Bueno, con gusto. Yo, fíjate, estaba leyendo aquí, si me permiten, al Papa Juan Pablo II, que clamaba por lo que él pide una coalición mundial a favor del trabajo decente, año 2000, 20 años atrás. Y Papa Benedicto XVI, citando esta lógica del trabajo decente, describe qué tiene que ser un trabajo decente. Caritas in Veritate, Caritas in Veritate es del 9, ¿no? 2009, creo. Y él describe, no lo voy a leer entero, pero dice un trabajo que asegure la condición digna de los trabajadores que llegan a jubilación, que dé espacio para reencontrarse con sus propias raíces en el ámbito familiar, espiritual, personal, que les permita a los trabajadores asociarse, hacer oír su voz, que le permita cumplir con las necesidades familiares y escolarización de los hijos. O sea, a mí me parece que este tipo de lenguaje, estoy leyendo, a ver, este es el número 63 de la Caritas in Veritate. Este tipo de lenguaje, estoy hablando de Juan Pablo II, trabajo decente, Benedicto XVI, un trabajo que te permite escolarizar, reunirte y hacer oír tu voz, jubilarte de manera digna, condición digna de jubilación, esas son las palabras. Yo no sé por qué nos extraña que Papa Francisco hable en los mismos términos. Yo creo que, y en ese sentido, Catalina, tú dices como es una opinión, déjenlo que diga su opinión, y yo digo un poquito más, es la opinión del Papa, y el Papa tiene en su magisterio, en su ministerio, o sea, en la tarea que, vamos a decirlo así, en la fe, para los discípulos de Jesús, el Papa tiene algo que decirnos, y es algo, por supuesto, que nosotros lo recibimos con afecto, con una filial adhesión, y también con una activa comprensión, y si no nos parece suficientemente, lo podemos conversar, lo podemos tratar de comprender mejor, no todo lo que el Papa dice lo dice ex cátedra infaliblemente, ¿no? Pero al mismo tiempo es una opinión bien autorizada del sucesor de Pedro que nos va animando a que el Evangelio nos confronte. Al mismo tiempo, Papa Francisco, en una tradición, esto tengo que decir con fuerza, en una tradición, con los últimos papas, habla
a todos los hombres y mujeres que con buena voluntad quieran comprometerse para el bien común. Entonces yo diría, es una opinión que es vinculante para un cristiano, no de manera pasiva, pero de manera activa, pero es vinculante, o sea, trata de entender qué es lo que está diciendo el Papa, porque está tratando de poner el Evangelio en juego. Si te suena raro, profundízalo, y luego, qué valioso es que lo haga como en diálogo con todos, entendiéndolos, el Papa Francisco como hermanos todos, ¿no? Hermanos, hermanas que colaboran, cada uno en su lugar, cada uno con sus dones, y cada uno desde su tradición también espiritual, colaboran por el bien común. En ese sentido también tenemos, pero tenemos también la pregunta para el otro lado, como por qué y en qué momento se empezó a secularizar la ética salarial del trabajo. ¿Cuándo empezamos a quitar a la iglesia, que era como la principal preocupada de la caridad, de mantener la dignidad de las personas? ¿Cuándo? ¿En qué momento y por qué se empezó a secularizar este tema? ¿O se empezó a dejar de lado a la iglesia? Bueno, yo creo que son preguntas bien amplias, o sea, y son súper interesantes, sí. y yo, por supuesto, no tengo una respuesta. En el caso concreto de este juez Higgins en Australia, lo que él hizo, y por eso se habla como de secularizar algo, fue que tomó la doctrina del sueldo, el sueldo máximo que estaba en Santo Tomás, y lo dio vuelta y puso un salario vital mínimo, ¿no es cierto? En vez de pensar que hay un máximo de ingreso, de riqueza que puede acumular un cristiano, en verdad hay un mínimo que hace posible una vida civilizada y cristianizada. Entonces, como que toma esa doctrina y la adapta a una legislación concreta, pero ahí el padre me puede corregir porque él debe saber mejor como el detalle técnico de lo que hay detrás, de Santo Tomás, qué sé yo. Pero en ese sentido, algo que viene de la doctrina de la iglesia, de su tradición, o sea, de toda su historia, se empieza a emplear para fines públicos, para regular, de hecho, una negociación contractual de seguridad social entre un trabajador y su empresa. Entonces, en ese sentido se habla de secularizar, ¿no es cierto?, de ocupar este lenguaje y esta tradición para informar y dar contenido a instrumentos que van a empezar a operar en el espacio público. Yo creo, Andrés, que esta lógica de secularización descrita como lo haces tú, tiene a su favor lo que comentábamos hace un momento atrás, la necesidad, la exigencia de que los grandes principios que inspira, que el Evangelio confronta en el ámbito social, piden un nivel institucional. Entonces, si piden un nivel institucional, o sea, si la solidaridad tiene, vamos a decirlo en fácil, si la solidaridad tiene que estar consagrada en la Constitución que queremos escribir, yo estoy de acuerdo con que esté, y me parece, votaré en favor de eso. Si tiene que ser así, tenemos que poder transmitirla de una manera dialogante con quien no sea cristiano. Es necesario. Entonces, la solución secular es la solución que se ha encontrado. Y yo no estoy seguro si es la mejor. No, y en este sentido, fíjate que yo de Santo Tomás del salario máximo voy a tener que volver sobre Tomás en este aspecto, no conozco con mayor profundidad. En cambio, una cosa general del pensamiento de Santo Tomás y muy lúcida es que el gran esfuerzo de Santo Tomás de Aquino en el ámbito moral, ético, es de universalización. O sea, toda la lógica de la ley natural que Santo Tomás de Aquino, estructura, ¿no?, como pensamiento, que es de la tradición también pre-tomista, ciertamente, pero toda la lógica de su estructura mental es para tratar de poner en diálogo una cuestión, la ley natural, un referente moral, al margen de la creencia en el Evangelio. Entonces, el esfuerzo de Tomás de Aquino, podemos decir, es de secularizar la ética para entrar en diálogo con todo, ¿no?, con un mundo nuevo que se estaba abriendo en aquella época, el mundo árabe, que venía a entrar en mucha relación. Entonces, ahora yo decía hace un instante que no estoy seguro que sea la mejor solución para construir estructuralmente, para meter estos principios a lo estructural, secularizarnos. No estoy seguro, porque a mí me parece
que una mejor opción, pero aquí lo digo a nivel de hipótesis para que podamos pensarlo, una mejor opción podría ser la de un diálogo, cada uno desde su identidad, pero un diálogo en el cual las grandes tradiciones religiosas estén presentes en la construcción del futuro, digamos, en la construcción de la sociedad. Y esta idea no es mía, es de Benedicto XVI, que él lo dice a nivel global, no a nivel de país, dice a nivel global que podremos construir un futuro en paz y una ética global, y lo dice respecto justamente de la necesaria gobernanza global de bienes que son globales, como el de la ecología. Lo dice, lo podremos construir solamente si tenemos referencia en las grandes tradiciones religiosas. Padre, muy interesante. En relación a eso también, y a la construcción del futuro, ¿qué sociedad sueña la doctrina social de la Iglesia? Si tuviéramos que ponerlo como en conceptos claves. Bueno, el concepto de la fraternidad no es solamente el título de la encíclica. Yo creo, a mí me parece que podría ser sintético. La doctrina social de la Iglesia sueña una sociedad en la que seamos hermanos, todos hermanos, ¿no? ¿Y por qué sueña en esto? Porque la doctrina social de la Iglesia despliega la fe en un Padre bueno, que es Dios, que se muestra con un corazón de Padre, que ama a todos sus hijos y para ellos ha querido darnos un mundo bello. Y trasladándolo, quizás Andrés puedes complementar aquí más como en lo social, trasladando esta hermandad a cosas concretas como no sé, justicia y trabajo. Claro, o sea, hay como dos desafíos. Uno, que son medios permanentes. Uno es como sobre lo que reflexionaba Fernando acerca de, bueno, cuando hay cosas nuevas, rerum novarum, ¿no es cierto? Cuando aparecen como fenómenos sociales nuevos, lo lógico es ir a la tradición acumulada, ¿no es cierto? Uno echa mano a lo que tiene, ¿no? ¿Cómo entendemos esta nueva época? Bueno, vamos a lo que tenemos, ¿no es cierto? Ese es el lenguaje que tenemos para entender, procesar estos fenómenos nuevos, novedosos, hasta que encontremos otro lenguaje o hasta que inventemos otras palabras, pero por lo pronto, para entenderlo, para entender qué está pasando, tenemos que echarle mano como a cierta tradición. Y eso queda muy claro como en toda la historia de la cuestión social, de la emergencia del capitalismo. Hay como una tradición cristiana que está en juego y que impacta de distinta manera en distintos países de esa vertiente religiosa o de esa tradición. Pero que pone en el centro, ¿no es cierto?, palabras como la dignidad humana, los derechos del individuo, o sea, todas estas cosas vienen del cristianismo finalmente, ¿no? A pesar de que los asociamos a la Ilustración, pero el impulso original está en el cristianismo. Pero hay otro desafío que es como que uno podría pensarlo como en dos planos. ¿Cómo explicamos el mundo? Y por otro lado, ¿cómo lo interpretamos o cómo lo hacemos parte de nosotros mismos? ¿Cómo nos apropiamos de ese mundo? Y yo creo que hoy en día la diferencia entre esos dos enfoques ha quedado súper clara, no solamente en las críticas a las encíclicas o a los papas, cualquiera quien sea, o a cualquier persona de cualquier denominación religiosa que se meta en temas en los que no debería meterse, por ponerlo entre comillas, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos hemos quedado huérfanos de cierto lenguaje para entender los cambios por los que estamos atravesando. Entonces, de repente, estas voces disonantes nos recuerdan una tradición que continúa en el presente, que es totalmente vigente, y que nos pone como un horizonte normativo para interpretar el mundo en el que vivimos. Entonces, podemos explicar, por ejemplo, el estallido social de un montón de maneras, ¿no es cierto? O sea, pues, hay millones de explicaciones, podemos decir, pucha, bajo el crecimiento económico, la gente está descontenta, o hay un montón de factores estructurales que están en juego, podemos hacer un montón de modelos para explicar qué es lo que pasó, las fuerzas políticas se movieron de cierta manera, pero el día de mañana, cuando reflexionemos sobre este pasado, esas explicaciones obviamente van a ser insuficientes. Quienes participaron en todo este proceso, quienes han ido a votar, quienes han, como decía
Fernando, quienes están pensando en una nueva constitución o imaginándose otro país, probablemente hacia el pasado lo van a ver con tintes mucho más épicos que estas explicaciones como más objetivas de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y es precisamente por una necesidad de tratar de interpretar el momento en el que estamos viviendo y con qué lenguaje y con qué palabras vamos a conceptualizar ese momento, ¿no es cierto? Y que es súper importante para hacernos sentir parte de ese proceso y de ese mundo que estamos construyendo entre todos. ¿Cómo en Australia la doctrina social de la Iglesia puede ayudar a concientizar sobre las nociones de justicia, de solidaridad y equidad? ¿Y cómo lo hace ahora también? ¿Y cómo lo hace ahora también Fratelli Tutti? Y no solo en Australia, también, bueno, en Chile y el contexto como... Sí, claro, sí, claro. ¿Cómo lo hace ahora Fratelli Tutti en el mundo, quise decir? El punto de Australia es súper cortito, ¿no? O sea, influyó en ese juicio que quedó incorporado en la tradición como de la ley común en Australia y fijó los parámetros de la discusión social de ahí para adelante, ¿no? Sin necesariamente referencia a Rerum Novarum, pero ese juez fue pivote, ¿no es cierto? Fue la figura que introdujo ese pensamiento en esa institución. Me imagino, en el caso nuestro, que tal vez algo más cultural, más como de nuestro contexto, más que de una institución particular, tiendo a pensar. Pero obviamente eso ha ido cambiando también en el tiempo. Padre, y en el mundo, en Chile particularmente, ¿cómo la doctrina social de la Iglesia ayuda a concientizar sobre estos conceptos que hablamos? Justicia, solidaridad, equidad. Puede ser también el contexto actual, que al final los conceptos como de solidaridad, justicia, son cosas que, sobre todo como decía Andrés, post-estallido social se escuchan más que nunca. Entonces, y tienen que ver mucho con lo que nos podría enseñar la doctrina social. Sí, yo creo que en Chile sí hay una tradición de escucha a la doctrina social de la Iglesia en algunos ámbitos. Yo en esto creo que habría que hacer un estudio como más acabado para pensar a lo largo de los últimos 130 años, estamos diciendo, ¿no? Que se cumplirían. Yo creo que hay una influencia importante, pero al mismo tiempo siempre cuando hay una enseñanza que nos exige, nos interpela en la manera en que actuamos y en la construcción de nuestro país, es comprensible que no sea tan fácil de seguir. En ese sentido quiero decir dos cosas, dos ejemplos concretos. Uno, que Papa Francisco ha dicho en Laudato Si, que nos perdimos la oportunidad, Laudato Si de 2015, y él decía que ya nos habíamos perdido la oportunidad después de la gran crisis del 2007-2008, de la gran crisis subprime. Perdimos la oportunidad de, lo dice así, lo voy a leer para que no se... Dice, me permito repetir, la crisis financiera del 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía, más atenta a los principios éticos, para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Son palabras de Papa Francisco en Laudato Si. Pero no hubo una reacción. Entonces pienso que, uno podría decir así como generales después de la batalla, pero ha habido posibilidades hace poquito tiempo de haber construido una mejor sociedad, ¿no? Y en ese sentido, y quiero el segundo ejemplo es un ejemplo más local. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2012, la Conferencia Episcopal de Chile sacó un documento que se llamaba Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile, en el año 2012. Y fue bien polémico, incluyó también unas tensiones entre el gobierno en esa época y los obispos en Chile. Y en ese documento se hablaba de... copié a propósito del trabajo, pensando en el trabajo de Andrés, decía, en la investigación de Andrés, decía, y dice este documento, dice, respecto al trabajo, que no puede ser jamás una mera mercancía que se transa en el mercado.
ha de ser una forma de participación en la creación, porque somos de algún modo colaboradores con Dios en su obra creadora, y ahí es cuando sale la conversación sobre el salario ético que recordábamos hace un rato atrás. ¿Qué es lo que estoy diciendo con estos dos ejemplos? Con la crisis del 2007-2008 y la encíclica de Benedicto XVI, que vino como a iluminar esa crisis. Un documento de enseñanza social local, que fueron los obispos de Chile en el año 2012. No dejemos de escuchar estas voces, ese sería mi llamado. Hoy día tenemos la Fratelli Tutti con un nuevo llamado. Hoy día tenemos una oportunidad también, unas circunstancias nacionales que nos imponen una reflexión sobre lo social. No dejemos de escuchar estos llamados, porque no vaya a ser cosa que en un tiempo después digamos, pucha, tuvimos la oportunidad de haber dejado plasmado más estructuralmente, o de haber hecho más propias los grandes principios de esta enseñanza social que trae vida. Al mismo tiempo tengo que decir que solamente plasmarlo en la estructura no es suficiente. Esto es clarísimo. Lo tengo o sea, podemos discutirlo y conversarlo, pero yo sostengo con fuerza que solamente que quede plasmado en una cierta estructura, en una cierta institución, no es suficiente. La solidaridad exige estar atento al hermano, al que está cerca, y al que está un poquito más lejos, al descartado, en un plano, el plano personal queda exigido también. Con esa invitación entonces a hacer real ese llamado a la solidaridad y a todas las invitaciones de la doctrina social de la Iglesia, vamos cerrando, lamentablemente, nuestro programa, pero antes tenemos una pregunta del público en nuestra sección que estrenamos hace poquito. Esta es una pregunta de Alicia, que pregunta si puede servir la doctrina social de la Iglesia para contextos distintos de otras culturas. Se abre el micrófono para el que quiera responder. O sea, es buena pregunta. Yo creo que el padre está mucho mejor calificado que yo para contestarla. Yo me atrevería a pensar que sí, porque es una doctrina que por lo menos desde Rerum Novarum en adelante está asociada a procesos globales que ocurren en todas partes del mundo. Y por lo tanto le da como un contenido para entenderlo, sea cual sea la cultura. Cada cultura lo puede adaptar después institucionalmente de distinta manera, ¿no? Pero por lo menos en el plano como de la comprensión del fenómeno, me parece que es vigente. Yo respondería que decididamente sí. Es una enseñanza que nace del Evangelio, y como naciendo del Evangelio, tiene la capacidad de interpelar a las distintas culturas, y en este sentido, pero para que lo haga, será necesaria una propia, es una palabra técnica de la teología, inculturación. La inculturación justamente quiere decir esto, ¿no? Quiere decir que el Evangelio, que acontece en Judea del año 0, ¿no? Del año 0 al 30 de nuestra era, acontece culturizado, porque acontece en un momento y en una historia y en una cultura, pero ese evangelio trae una verdad sobre el ser humano que es universal, pero que cada discípulo tiene la tarea de hacerlo, de inculturarlo, ¿no? Esta inculturación tiene expresiones artísticas muy fáciles de captar, como son, por ejemplo, los bailes religiosos, que yo sé que aquí Sofía los tiene cerca, lo ha trabajado en la revista Diálogos, no, los bailes religiosos son como un ejemplo de la inculturación, porque ahí las expresiones artísticas de los pueblos altiplánicos de Chile, de Perú y de Bolivia, tomaron la devoción a María e hicieron una danza, una cosa propia de ellos y propia del Evangelio. Entonces, la lógica para hacer propia a cada cultura la enseñanza de Fratelli Tutti es la lógica de la inculturación. Así es. Bueno, gracias por responder nuestra pregunta, y los dejamos a ustedes invitados también para participar en nuestro próximo programa haciéndonos preguntas como hizo Alicia, mandándonos preguntas a cafeconfe@pastoraluc.cl sobre temas de iglesia y sociedad.
Y ahora vamos con Sofía, que nos va a hacer la última invitación del programa. Sí, tal como dijimos al principio, para los que se vayan sumando a la transmisión, decirles que durante todo el mes de María, la Radio María quiere ser la voz que Chile necesita hoy, la voz de esperanza, la voz de compañía y de fe. Para eso necesitamos la ayuda de todos y todas. Así que se pueden hacer socio colaborador permanente llamando al 22869-3222 o en la página web radiomaria.cl. Les agradecemos a todos los que nos hayan visto en YouTube, los que nos hayan escuchado en la radio o en el podcast en Spotify o SoundCloud. Muchísimas gracias al Padre Fernando y a Andrés que nos entregaron un poquitito de doctrina social de la Iglesia, que es muy interesante y muy amplio, así que a todos los que estén interesados pueden buscarlo. Las encíclicas están en internet, en vatican.va, en ediciones UC. La verdad es que están a la mano de todos y sería muy bueno que todos las leyéramos y las aplicáramos. Así que muy invitados y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Radio María presentó Café con Fe, un programa de Pastoral UC.